desearle a todas las madres un feliz día. Le damos un aplauso al Señor por las madres. Feliz Día de la Madre. Usted sabía que después del amor de Dios, el amor más puro y más sincero, el amor más completo es precisamente el amor de una madre. Creo que las mujeres tienen ese ministerio tan pero tan importante. Dios quiera que las madres que tienen sus hijos pequeños, jóvenes, se puedan dar cuenta de este gran ministerio y los puedan encaminar siempre en los caminos del Señor. Gracias, Daniel. Dice en Proverbios 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, ésta será alabada. Denle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. En Isaías 49:14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Vemos entonces que el amor de una madre es muy profundo, muy grande, pero también dice que, aunque la mayoría de las madres se compadecen de sus hijos, si hubiese alguna que no lo hiciese, porque siempre hay alguna excepción, dice que Dios no se olvidará. Dios sí se compadecerá de ese hijo y de esa hija, aunque su madre se olvide. Pero la mayoría de las madres no se olvidan de sus hijos. Creo que es tu caso, querida hermana. Y hoy queremos honrar este ministerio de ser mamá. Por eso quiero rápidamente comentarle la vida de algunas madres que están en la Biblia y que también nos pueda hablar, tanto a hombres como a mujeres, porque nosotros al oír también podemos ser mejores padres. Y seguramente en alguna de estas madres, que cada una tenía su característica, podemos también ver que las hermanas se puedan sentir identificadas. Por ejemplo, una de las madres más importantes que encontramos en la Biblia, que muy poco se habla de ella, quizás por temor a la idolatría, es justamente María. María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. No fue casualidad que Dios el Padre escogiera a María. María tenía sus atributos, tenía sus virtudes para ser la madre de Jesús. María no era la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, Él no tuvo creador, Él es Dios. Pero sí, María fue la madre de Jesús aquí en la tierra, en lo natural. Y una de las características importantes de María fue la humildad. Cuando el ángel se le apareció, ella dijo, bueno, hágase con su sierva lo que el Señor dictamine. La voluntad de Dios se haga conmigo, dijo María. María nunca hubiese pensado que después de un tiempo la gente le iba a adorar. Si María estuviera viva aquí, realmente gritaría y diría, no me tienen que adorar a mí, al que tienen que adorar es al Salvador, que es precisamente Jesús. María fue una mujer piadosa, fue una mujer temerosa, fue una mujer humilde, fue una mujer obediente y fue una madre también ejemplar que cuidó a nuestro Señor Jesucristo allí cuando era bebé, lo cuidó en el vientre, cuando era bebé, cuando era niño, cuando fue adolescente, cuando fue joven, y preparó el camino para que Jesús pudiera desarrollar su ministerio a los 30 años. Por eso María podemos rescatar una de las grandes cualidades, su humildad. Y sé que hay muchas madres aquí que tienen esa humildad, que hacen tantas cosas en secreto,
a favor también de sus hijos, a favor de sus hijas. Otra madre fue la madre de Moisés, Jocabed. Jocabed representa a las madres que quizás fueron madres solteras o tuvieron allí un problema donde tenían que decidir si le darían la vida a su hijo o no. En síntesis, si se haría un aborto o no. Porque Jocabed nos está hablando que ella hizo todo lo posible para cuidar la vida de su bebé. Buscó proteger a su bebé. Y el Señor la oyó, la escuchó, usted sabe la historia, puso allí en un canastillo de juncos a Moisés su hijo, siendo un bebé, y lo tomó la princesa de Egipto, y después la misma madre de Moisés lo pudo amamantar, y después Moisés se crió en el palacio, y después fue el libertador de Israel. Vemos a Jesús el libertador de toda la humanidad, y vemos a Moisés el libertador del pueblo judío. Pero los dos tuvieron una excelente madre, María y Jocabed. María nos habla precisamente de hacer todo lo posible para cuidar la vida de su bebé. En los tiempos que nació Moisés, si nacía mujer vivía, si nacía varón como él moría. Pero Dios le dio la sabiduría a Jocabed para poder guardar y cuidar la vida de su hijo. Quizás haya una madre aquí que tuvo que tomar esa decisión cuando quedó embarazada, quizás un embarazo de soltera, un embarazo que no se buscó y su novio o su esposo o un pariente le dijo, mirá, ¿por qué no te haces un aborto? Pero ella decidió cuidar la vida de ese bebé. Y eso también es una gran virtud que el Señor tiene en cuenta. No le creas al diablo cuando viene a acusarte por lo que hiciste, sino que Dios va a ver tu virtud, que cuidaste la vida precisamente de tu hijo y de tu hija. Otra de las madres que encontramos con gran virtud fue Ana. Ana fue la madre de un gran profeta llamado Samuel. Fíjese que de Jesús, de Moisés, de Samuel, personas importantísimas en la Biblia y siervos verdaderamente del Dios Altísimo y el Hijo nada más y nada menos que de Dios Jesús, tuvieron también madres ejemplares. Así como Dios preparó esas madres especiales para estos hombres de Dios, también vos, mamá, fuiste preparada para los hijos que Dios te dio. Y los hijos que están aquí, no digan, me hubiera gustado que me toque aquella madre o la otra. No, vos tenés la madre que Dios quiso que tengas. Aunque a veces tu mamá por ahí te pone esos límites, te corrige. Es la mamá que tenés para que no te pierdas. Y una de las mayores alegrías que vos le puedes dar a tu mamá es justamente aceptar a Jesús, es justamente no apartarte del camino del Señor, porque esa es la mayor alegría de una madre cristiana, de tener a sus hijos en el camino del Señor y que no se pierdan camino al infierno. Y Ana no tenía hijos. Ana era una mujer, dice, amargada de espíritu. A veces hay madres que son amargadas de espíritu por las distintas situaciones de la vida. Bueno, a Ana le tocó una mujer que también era esposa del Cana, así como también lo era ella. O sea que el Cana tenía a Penina y tenía a Ana como mujer. Y Penina tenía hijos y Ana no. Y Penina le hacía la vida imposible y la menospreciaba. Y esto hizo en Ana que caiga en amargura de espíritu, hasta que clamó a Dios. Era una mujer de oración. Y le pidió a Dios un hijo. E hizo una promesa con Dios, que si le daba ese hijo, se lo iba a entregar para el servicio a Dios. Y ese fue el juez Samuel. Después Dios le dio 5 hijos más, precisamente a Ana. Pero a Samuel, él lo entregó para el servicio a Dios. No sé cómo están tus cosas, pero es bueno también prometer y cumplir delante de Dios. Podés orar y decirle, Señor, mirá, yo estoy queriendo esto, necesito aquello, si tú me lo das te prometo, pero si promete, cumpla, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir, dice la Biblia. Ana prometió y Ana cumplió.
Y Dios la bendijo grandemente, se le fue la amargura de espíritu, tuvo a Samuel, tuvo más hijos y la bendición de Dios vino. También otra de las virtudes de Ana es que encaminó a Samuel en la casa de Dios. Nosotros como padres y mis hermanas como madres tenemos que encaminar a nuestros hijos en la casa de Dios, en las escuelas dominicales, en la enseñanza de la palabra de Dios. Otra mujer que se proclamó madre de Israel, dice que fue Débora. Los enemigos de Israel le atacaban y había mucho temor en Israel. Ninguno de los príncipes se animaba, hasta que la Biblia dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Los hombres estaban como atemorizados. ¿Cuántas veces las madres, por los temores de los hombres que no se animan, ellas ponen su carga en el hombro y van para adelante y enfrentan los enemigos que vienen en la vida? Nos habla de la valentía también de las madres. Después tenemos otra madre ejemplar que pasó, creo que la prueba más difícil que pueden pasar una madre. Es la pérdida precisamente de sus hijos. Estamos hablando de Noemí. Noemí perdió a su hijo Mailón y a su hijo Keilón, pero ella perseveró y siguió buscando a Dios. Con su esposo, Noemí decidieron ir a una tierra pagana porque había escasez en la tierra de Israel. Pero fue movido por el corazón, no por la voluntad de Dios. Y en esa tierra pagana se le muere el esposo y se le mueren 2 hijos. Y entonces Noemí decide volver a la tierra de Israel. Y es allí también donde el Señor le provee y donde el Señor le bendice. Pudo ser consolado y sanado el corazón, pero nos habla de las madres perseverantes, que a pesar de los golpes tan duros de la vida, no se quedan llorando ni se deprimen, sino que siguen siempre adelante. Otra madre ejemplar podemos ver que fue Elisabet. Elisabet, la madre de Juan el Bautista, que animó y que alentó a su hijo a ser nada más y nada menos el que preparó el camino para que llegue el Señor Jesús a predicar el reino de los cielos. Juan el Bautista vino antes preparando el camino, pero fue alentado. Zacarías, su padre, era sacerdote, y Elisabet, su madre, lo alentaron y lo animaron, y pudo ser un gran hombre de Dios. Fíjese que detrás de Juan el Bautista, que Jesús dijo, de los que nacen de mujer, no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Pero detrás de esos hombres, esos héroes de la fe, tenemos que reconocer que tuvieron madres particulares. Y la Biblia dice en el libro de Joel que nuestros hijos no se van a perder, nuestros hijos profetizarán, nuestros hijos tendrán visiones, nuestros hijos tendrán sueños, nuestros hijos serán siervos del Señor. Y derramaré de mi espíritu sobre mi siervo y sobre mi sierva. Y tus hijos, dice, profetizarán. Así que, mamá, seguí encaminando a tus hijos en los caminos del Señor, así como lo hizo Elisabet con Juan el Bautista. Y Dios ve ese esfuerzo. Y Dios es el que recompensa a las madres. Otra mujer muy servidora fue Rebeca. Rebeca, la madre de Esaú y la madre de Jacob. Recordamos siempre esa historia donde Eliezer fue enviado por Abraham allí a la tierra donde nació Abraham para encontrar una compañera para su hijo Isaac. Y entonces la señal que pidió Eliezer es, bueno, la que me diga, le te daré de beber a ti y a tus camellos, esa será la escogida por Dios. Y cuando le preguntó a Eliezer si le daba de beber, dice, no solamente te daré a ti, dijo Rebeca, sino que le daré también a todos tus camellos. Cada uno de esos cántaros, para darle justamente estos camellos, tenían una gran cantidad de litros de agua. Un camello bebe aproximadamente 120 litros de agua al toque.
y eran como 12 camellos, o sea que unos 1.500 litros aproximadamente. Imagínense si el cántaro tenía 50 litros, ¿cuántas veces tuvo que tomar agua del pozo y darle esos camellos? Y no lo conocía Eliezer, pero era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que servía a Dios. Y el brazo no sé cómo le habrá quedado, pero honró a Dios con ese servicio, y fue nada más y nada menos que la esposa del hijo de la promesa de Isaac. Así que también debemos reconocer el gran servicio que hacen las madres, porque aquí hay madres que tienen sus trabajos seculares, hay madres que son solas, pero también hay madres que tienen a su esposo, pero en estos tiempos no alcanza el sueldo y entonces trabajan y van a sus trabajos y están 8 horas y después vienen y entre ida y vuelta y trabajan unas 10 horas y vienen cansadas y después hacen la comida y quizás hacen la limpieza y los quehaceres de la casa y van a hacer las compras y todas las situaciones que puede haber en un hogar, ellas siguen adelante y no se cansan de servir precisamente en su casa, y también le queda tiempo para servir al Señor. Dios, hermana querida, te tiene muy en cuenta y el Señor cumplirá también la promesa para tu vida. Ahora quiero hablar de una madre que no la tenemos muy en cuenta. Esta madre representa quizás esas mamás cristianas que dicen: ¿y quién se acordará de mí? Dios te dice que tu trabajo para Él no es en vano. Él tiene la capacidad de recordar todas las cosas. De esta madre llamada Agar. ¿Quién era Agar? Agar era la sierva de Abraham. A veces es mal vista porque es la que se unió a Abraham y tuvo allí como hijo a Ismael. Pero ella no tuvo ninguna clase de culpa porque fue Sara la que tuvo la idea para decirle a Abraham que se acueste con Agar para tener el hijo de la promesa. Y ahí nace Ismael, pero Dios le dice a Abraham que ese no es el hijo de la promesa, que iba a ser un hijo de Sara. Y Sara a los 90 años tiene precisamente a Isaac. Pero aquí Agar tiene una promesa de parte de Dios cuando tuvo que dejar la casa de Abraham. Ella fue obediente y se marchó con su hijo Ismael. Y en el desierto estaban muriendo los dos, pero vino allí un ángel a confortarle, porque había oído el llanto, dice, de su hijo. Y le dio una promesa a Agar, a la que fue menospreciada, a la que fue rechazada, a la que fue despreciada, a la que fue echada. Le dijo que su hijo iba a ser padre de naciones. Y usted sabe justamente que de Ismael vienen todos los pueblos árabes, que hoy por hoy está muy latente por todo el conflicto árabe-israelí. Por el lado de Isaac, el hijo de la promesa, vinieron los judíos, el pueblo de Dios, pero por el lado de Ismael vinieron justamente ahora los enemigos de Dios, o los enemigos del pueblo de Dios, que son justamente los descendientes de Ismael. Aunque debemos reconocer que no todos los árabes son así, sino que hay grupos extremistas y terroristas que gobiernan ciertos lugares allí en Medio Oriente y que tienen engañada a mucha gente quizás con buena intención. Pero esa es la historia, esa es la realidad. Pero a pesar de todo, Agar fue oída por el Señor. Y valoramos también esa lucha de seguir adelante a pesar de estar sola. El único que la pudo ayudar, el único que tenía para ayudarla, mejor dicho, fue justamente Dios. Y a veces hay madres que se encuentran así, no comprendidas por su esposo, o quizás rechazadas o separadas o abandonadas y cargando con toda la responsabilidad de sus hijos y con temores: mis hijos se van a morir de hambre, ¿qué será de ellos? Pero Dios es fiel. Dios no se olvida de esas madres que cuidan precisamente a sus hijos. Y Sara también fue una madre ejemplar en el sentido de que supo esperar la promesa.
de unos 25 años tuvo que esperar la promesa de tener a Isaac, a su hijo. Yo sé que hay madres aquí que están esperando promesas también para sus hijos, que se van a cumplir distintas bendiciones y distintas palabras en sus hijos. Esta palabra te tiene que alentar que esperes esa bendición de Dios, porque aunque tardare, es fiel y verdadera. En algún momento vendrá y verás la promesa de Dios también en tu familia y en tus hijos. ¿Cuántas madres dicen amén? ¿Amén? Amén, querida hermana. Tenemos otra madre que se llamó Lea. Lea también fue rechazada, podemos decir en principio por Jacob, porque él se quería casar con Raquel. Pero por engaño de Labán, el tío de Jacob, en vez de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. Ustedes saben la historia, lo emborracharon a Jacob y en la noche nupcial, allí en la noche de bodas, en la luna de miel, cuando quita el velo, le habían puesto, como dice el dicho, gato por liebre, ¿no? Ahí en vez de estar Raquel, estaba Lea. Y entonces fue algo muy fuerte para Jacob, no eso, y vaya a saber las palabras que recibió Lea. Pero sin embargo, Dios la bendijo a esta madre. La bendijo con multiplicación, porque a pesar de que fue quizás menospreciada o rechazada, tuvo 6 de los hijos de las tribus de Israel. Las tribus de Israel son 12 y ella tuvo 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Es que Dios bendice a las madres. Aunque parece que no pasa nada, Dios te ve en ese gran ministerio de poder atender a los pequeños del Señor. Porque todo niño es un hijo de Dios. Dejen venir a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando después entra en la adolescencia, en la juventud, en el corazón entra la maldad. Y ahí ya comienza a decidir si va a seguir lo bueno o lo malo. La mayoría de nosotros decidimos lo malo y nos llenamos de pecado. Pero ahí vino el Salvador. Ahí vino Cristo Jesús y nos arrepentimos y nos perdonó nuestros pecados y ahora somos hijos de Dios. Pero esos hijos que ustedes tienen, queridas madres, no son suyos, son del Señor. Por eso ustedes son administradores de las cosas del Señor. Ustedes le están cuidando esos niños al Señor, no son tuyos. Vos no podés estar las 24 horas cuidándolos. Vos no podés estar toda la vida con ellos. Un día volarán y tendrán que hacer su vida. Pero Dios te los confió. Dios te los confió para que los encamines en los caminos del Señor. Para que los cuides, para que los protejas, para que los ayudes. Y el Señor, no sé si vale esta expresión, ¿no? Quizás Él un día te agradezca por haberle cuidado a sus pequeños. Porque si un bebé no es cuidado por su madre, ese bebé perece. Si un niño no es cuidado por su madre, ese niño perece. Si un adolescente no oye los límites que le pone su mamá o su papá, muere rápidamente o cae en las drogas o cae preso. El ministerio importantísimo es el ministerio de las madres. Y las últimas dos es Eunice. Eunice fue la madre de Timoteo. La Biblia dice que Eunice tenía una fe no fingida. Y dice que Timoteo, aún siendo descendiente de griego, él se convierte al Evangelio. Y Timoteo fue un pastor, un predicador de la palabra de Dios. Esto es para las madres que tienen a su esposo inconverso. Eunice tenía a su esposo inconverso. Era griego. Le habrá enseñado a Timoteo todo el tema de los filósofos griegos, toda la educación de ese tiempo que era griega. Y Timoteo recibió una influencia más fuerte de la madre que de su padre, porque la madre tenía una fe que no era fingida. Decirle al que está al lado, de eso se trata el Evangelio. Tener una fe no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Una fe no fingida es buscar al Señor con todo el corazón.
¿por qué viniste hoy aquí? ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno, ¿hay alguien que está por primera vez en una iglesia evangélica? Levante la mano. Si está por primera vez en una iglesia evangélica. Son todos veteranos acá. Son todas personas que ya pasaron por distintas iglesias o hace tiempo que está en esta iglesia. Muy bien. Es comprensible que una persona nueva venga desesperado y le pida a Dios: saná a mi hijo, saname a mí, dame trabajo, ayúdame en el matrimonio. Es lógico. Todos nosotros llegamos por alguna de esas causas. Y Dios tiene paciencia. Recuerden las multitudes que se acercaban al Señor, 3 días estaban ahí y la gente decía: van a desfallecer, se van a morir. Y Jesús en su misericordia, ¿qué hacía? Multiplicaba los panes y los peces y les daba de comer. Pero después Jesús se iba a otro lado y cuenta el relato bíblico que le siguieron también del otro lado de la orilla. Ah, acá estás, Jesús, ¿dónde estabas? Y Jesús le dice: ustedes no me buscan de corazón, ustedes me buscan por los panes y por los peces. Ustedes me buscan para comer gratis, ustedes me buscan para que yo les dé los peces y los panes. Y ahí comenzó a predicarles el Señor un verdadero discipulado. Y donde Él les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y claro, ahora la palabra empezaba a ser fuerte. Y Pedro le dice al Señor: Señor, pero se están yendo la gente. Y Jesús le dice a Pedro: ¿y vos también te querés ir? Y Pedro, inteligente, le dice: ¿a dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Por lo tanto, tiene que llegar un momento en el corazón del creyente de venir aquí a la casa de Dios, no solamente a buscar un beneficio personal, un pan y un pez. Tenemos que venir a adorar al Señor, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y Él es el Señor. Amén y amén. De igual manera, el Señor en su misericordia nos ayuda. Pero Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Eso que para vos es tan importante es una cosa, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Porque si tú vienes solamente para que el Señor te sane, el Señor en su misericordia te puede sanar. Pero nadie te asegura que de acá a un tiempo tengas otra enfermedad. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a enojar con el Señor? ¿Le vas a buscar siempre por lo que te falte? Yo creo que tenemos que buscarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Él murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Él murió en una cruz para evitarnos la condenación eterna. Él murió en una cruz para librarnos del infierno. Eso tiene que ser suficiente para seguir a Jesús. Y si Él no nos da más nada, es más que suficiente para seguir al Señor. Porque nuestra mirada no está en las cosas terrenales que la Biblia dice son pasajeras, porque son las cosas que se ven. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas, donde viviremos por la eternidad un día con Dios. Aquí viviremos 90 años, 100 años, pero la eternidad es para siempre. Por lo tanto, cada uno de nosotros decidimos por qué hemos venido a buscar al Señor. Y cuando hay una fe con esta magnitud que no es fingida, los hijos la ven y los hijos se convierten al Señor, como pasó con Timoteo. Lamentablemente, debo decir que a veces las madres y los padres pudimos cometer excesos con nuestros hijos. Y en vez de enseñarle la palabra clara y tranquila en la paz del Señor, hemos hecho cosas místicas, cosas que no se comprenden, cosas que no están en la Biblia. Hemos querido que se conviertan de la noche a la mañana, presionarlo a nuestros hijos, cuando la Biblia dice: no provoquen a ira a vuestros hijos. Es enseñarle la palabra, es orar por ellos. Y más que nuestras palabras, nuestro testimonio. El testimonio de guardar la palabra de Dios y tener una fe que precisamente no sea fingida. Una fe genuina, una fe de verdad. Y la última madre
que quiero hablarles es una madre que fue también rechazada, criticada, porque esta madre cayó en pecado. Cayó en el pecado de adulterio y fue Betsabé. Cuando nosotros decimos Betsabé, inmediatamente viene el adulterio que tuvo con David. Y yo creo que aún en sus días ella quedó marcada y señalada y esa mancha no se la pudo sacar quizá en toda su vida, porque los seres humanos juzgan. Pero también creo que Dios le perdonó, tanto a ella como a David, porque Dios lo mantuvo en el trono precisamente a David. Y ese primer hijo que tuvieron, porque quedó embarazada Betsabé de ese pecado, no es pecado tener relaciones con su esposa, pero sí es pecado tener relaciones con alguna que no es la esposa. Y ese fue el caso de David y Betsabé. Y ese embarazo lo pierde, el hijo muere, porque vino un juicio de Dios sobre David, sobre Betsabé. Pero ellos se arrepienten y le piden perdón a Dios. Y Dios le perdonó. Y ahora Dios, mire usted, cómo Dios es diferente de nosotros cuando nos equivocamos. Porque Dios perdona y olvida. Y nos da la misma oportunidad que a todos. Y ahora queda embarazada Betsabé y tiene allí a su hijo Salomón. Salomón tenía a 3 hermanos arriba de él para ocupar el trono: Absalón, Amnón y Adonías. Sin embargo, cuando muere David, el que queda es Salomón, porque Dios había escogido a Salomón, al hijo de una mujer que fue adúltera, al hijo de un rey que había cometido adulterio y pecado, pero que se arrepintieron y Dios le perdonó. ¿Cuántos de nosotros también, sin conocer a Dios, hemos pecado, nos hemos equivocado? Y aun cuántas personas, aun conociendo al Señor, también se han equivocado y han pecado, pero quizás no se han arrepentido de corazón. David se arrepintió de corazón y Dios le perdonó y le dio otra oportunidad. Y su hijo Salomón y el hijo de Betsabé ocupó el trono. Durante 40 años reinó Salomón y fue un reinado de paz. Esta madre Betsabé, me imagino, fue una mujer con gran sabiduría, que aprendió de la vida. Aprendió también al estar al lado de David, que tenía un corazón que buscaba a Dios, aunque tenía su debilidad. Y dice Salomón en uno de sus proverbios que él habla de su madre, que le enseñaba con delicadeza las cosas de la vida, su delicada madre en las enseñanzas. Su madre fue la que lo fue educando y le fue instruyendo a Salomón y le enseñó a pedirle a Dios sabiduría, a no confiar en su propia prudencia, en no ser autosuficiente. Mirá, Salomón, aunque seas rey, tenés que pedirle sabiduría a Dios, así como le pidió tu padre David. Y dice que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Señor, le dijo, yo soy joven y hay una gran responsabilidad con este gran pueblo. Te pido que pueda llevarlo adelante con justicia. Yo no puedo, dame sabiduría, le dijo. ¿De dónde aprendió eso Salomón? Seguramente de una madre que le fue instruyendo. Detrás de ese gran rey Salomón, que no hubo otro más sabio que él, dice la Biblia, hubo una madre que lo pudo educar y que lo pudo encaminar. Por lo tanto, queridos hermanos, así como fue María, así como fue Jocabed, así como fue Ana, Débora, Noemí, Rebeca, Agar, Sara, Elizabeth, Lea, Rubén, Eunice, Betsabé, cada una con sus características, cada uno con alguna virtud, cada una diferente, pero todas fueron usadas para poder bendecir a sus hijos y que sus hijos sean esos héroes de la fe, de la cual nosotros también lo recordamos. Por lo tanto, resumiendo, decimos que detrás de todos estos varones, estos héroes de la fe, hubo una buena madre que los supo encaminar.
Por lo tanto, a todas las madres les queremos honrar con un fuerte aplauso al Señor. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa precisamente será alabada. Queridos hermanos, los que son hijos y tienen a sus madres, no importa la edad que tenga, la Biblia nos enseña que debemos honrarle. El mandamiento bíblico es: honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y tengas larga vida. Si quieres que te vaya bien, honra a tu padre y obedece también a tus padres y tendrás larga vida y te irá bien. Por eso vemos una juventud que no le está yendo bien, que se van descarriando por las drogas, por la violencia, por la promiscuidad, por la vagancia, por la delincuencia. No les va bien. Una palabra para los jóvenes. Como dije, a veces creemos que la mejor madre es la de nuestro amigo, no la nuestra. Yo me acuerdo que mi mamá me ponía límites, siendo niño, adolescente, ya cuando quería salir a algunos lugares, me ponía límite y no me dejaba ir, si no iba con alguien mayor o alguien conocido. Y a mis amigos, sus madres, le dejaban ir. Y yo decía, ¿por qué no me tocó esa madre? Qué libertad que le da. Pero ahora la mayoría de ellos no conoce al Señor. Algunos se descarriaron por otros caminos. Y esos límites que fue poniendo mi madre y tal vez tu madre, hicieron que uno pueda encaminarse precisamente en la vida. Después uno de grande entiende el porqué. Mis amigos venían lamentablemente de matrimonios rotos o de matrimonios indiferentes, que no estaban, digamos, cuidando allí a sus hijos, sino que estaban encerrados en sus problemas o en sus egoísmos. Y al no tener ese matrimonio fortalecido, quizás se iba con un hombre, la mujer, y los chicos quedaban ahí y tenían esa libertad. Pero aprendieron la maldad mucho más temprano, porque no hubo madres que quizás pueda ponerle los límites. Así que si hay algún joven aquí o alguien que le pusieron los límites, denle gracias a Dios, porque es una madre que te cuidó bien, para que seas un hombre hoy de bien. A esas madres démosle un aplauso también, para la gloria de Dios. Mientras vivas en la casa de tu madre o de tu padre, le tenés que obedecer. Si tenés 30 años y estás en la casa de tu padre y de tu madre, le tenés que obedecer a él. Él es la cabeza, tu madre o tu padre, estás en la casa de ellos. A veces los jovencitos, ni de 30, ni de 20, sino de 14, 15 años, comienzan a rebelarse. La casa no es de ellos. No se ganan el pan para comer. Dependen de sus padres y los padres permiten esa rebeldía. No debe ser así. No está bien delante de Dios. Dios te está usando a vos para poder alimentarlos, darle el crecimiento, educarlos. Y vos sos el que pones el límite. Si él no puede desenvolverse por sí solo, no tiene la capacidad de proveerse para vestirse, para alimentarse, para pagarse un alquiler. Por lo tanto, está bajo tu cuidado y vos tenés la autoridad. El problema de este tiempo es que se le da la autoridad a los hijos, entonces los hijos hacen como quieren. No, voy igual, y cierra la puerta y se le va. Y los padres no tienen autoridad. Es que sin Cristo no hay autoridad, pero con Cristo nos da la autoridad para poder llevar adelante también nuestros hogares. Y cuando ya los hijos no viven con los padres, ahí sí, pueden hacer de la vida lo que les parezca, porque ya no dependen de sus padres. Pero si es cristiano, dice, debe honrar a su padre y a su madre. Así que si tenemos padre o madre, aunque sean ancianitos,
hay que honrarlo. Un día como hoy hay que llamarlos, hacer el esfuerzo para visitarlos, darle una palabra de aliento. A veces hay como murallas, ¿no?, entre los hijos y los padres, pero se tienen que romper para que no les pase lo que me pasó a mí, que yo no le dije te quiero a mi madre y se lo dije cuando agonizaba y creo que no me escuchó. Y después eso te carga con una gran culpa porque la mujer que más te ama después de Dios, vos nunca le dijiste te quiero. Es como le vamos a decir te quiero si no está lleno del amor de Dios. Uno no puede decir te quiero si no te llenas de Dios. Uno dice en su interior, bueno, mi mamá sabe que la quiero, pero qué lindo que es decirle, mira mamá, te quiero. Y después con lágrimas uno anhelaba poder tener a su madre y decirle te quiero, pero ya era tarde. Por eso si no lo hiciste todavía, hoy es una gran oportunidad para llamarle o para poder acercarte. Porque quiero decirte que tu madre hizo tantas cosas por vos que vos ni te imaginás, ni las podés recordar. Cuando eras pequeño seguramente tuviste fiebre, quizás 40, si no hubiera una madre te hubieras muerto. Si no te hubiera alimentado, si no te hubiera cubierto, si no te hubiera dado calor, si no te hubiera dado ese primer amor, si no te hubiera encaminado, llevado a la escuela, no serías el hombre o la mujer que eres hoy. Es que Dios creó a las madres justamente para eso. Por eso dice, hay que honrarlas, hay que respetarlas, hay que obedecerles si vivimos bajo ese techo. Por lo tanto, queridos hermanos, honremos y obedezcamos a nuestros padres porque nos irá bien y tendremos larga vida. Y si no tenemos justamente a nuestra mamá, yo no la tengo, no tengo ni mamá ni papá, ellos partieron. Con mi mamá no pude decirle te quiero, con mi padre sí, porque ya conocía al Señor. Quiero leerles una poesía para aquellos que no tienen a su madre. La poesía dice así, mamá siempre a mi lado estaba cuando yo la necesitaba. Ella siempre me escuchaba y con amor me aconsejaba. Hoy estoy agradecido, cariño y afecto repartía. Con sus manos tan suaves acariciaba mis heridas. Aunque pasó bastante tiempo, aún guardo en mis pensamientos sus abrazos y sus consejos y sus tiernos sentimientos. Nunca a mi madre olvidaré, dentro de mi corazón la llevo. Quisiera darle un gran abrazo y decirle cuánto la quiero. El poeta expresa lo mismo que les dije yo. Cuando vos la tenés quizás no te das cuenta, pero cuando la perdés, ahí te das cuenta qué gran deseo de poder abrazarle y decirle te quiero. Hace años vino un predicador llamado Polo Negrete y en una de sus prédicas dijo un sermón titulado Pocos valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Pocos valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Si no has perdido a tu madre, a tu padre, a tu ser querido, es bueno hacer las paces, es bueno volverse a relacionar, es bueno decirnos que nos queremos, porque eso hace bien al que escucha y te hace bien a vos, te produce también una liberación, porque somos seres creados para dar afecto y para recibir afecto. Que el Señor en este día bendiga grandemente a las madres. Otro aplauso a Cristo, hermanos. Me gustaría que se pongan de pie las madres y que pasen aquí al altar. Quiero orar por ustedes. Hoy también en la mañana pasaron un montón de madres. Es una iglesia de muchas madres. Den un pasito más adelante. Quiero orar por sus vidas. Mi esposa estuvo en esta mañana, estuvo también compartiendo. Recién estaba allí con
con sus hijos, con nuestros hijos. Y quiero orar, queridas hermanas, por ustedes, porque no piensen que otra madre es mejor que ustedes. A ustedes Dios les dio los hijos para que con el talento, el don, las características que ustedes tienen, lo puedan encaminar en las cosas de Dios. La mamá que tenés al lado, Dios le dio algo para sus hijos. A vos te dio otra cosa para tus hijos. Así como vemos aquí, a una le dio la humildad, a otra el cuidado, a otra la oración, otra ser valiente, otra servidora, otra perseverante, otra esperaba la promesa, otra preparó a su hijo para el camino, a otra la multiplicó, otra tenía una fe no fingida, otra fue perdonada por su pecado y fue dependiente de Dios buscando sabiduría. Pero a Dios usó a todas las madres y Dios las va a usar también a todas ustedes y les va a ayudar con sus hijos. Yo sé que a veces viene el enemigo tratando de cargar sus corazones, que sus hijos se van a perder, que a sus hijos les va a ir mal. La Biblia dice, tus hijos van a profetizar, tus hijos van a tener sueños, van a tener visiones. Tenés fe en la promesa del Señor, que vos y tu casa serán salvos. Aferrate a las promesas del Señor, hacé tu parte y lo demás lo va a hacer el Señor. Eres mirada por el Señor en esta tarde con misericordia, con gracia, con amor. Dios no se olvida de cada tarea que hiciste por esa pequeña y por ese pequeño. A veces te cala decir, uy, yo quisiera servir más al Señor, pero estás sirviendo con un ministerio importantísimo. ¿Qué sería de estos hombres si no hubieran tenido esas madres? ¿Quién hubiera preparado el camino si Juan el Bautista no hubiera tenido a Elizabeth como madre? ¿Quién hubiera sido el libertador de Israel si no hubiera una Jocabed que fue valiente y que arriesgó su propia vida para salvar a su hijo? Eres mujer valiente, eres mujer esforzada, tienes el ministerio más importante quizás de que Dios te confió a sus pequeños. Se necesita un cuidado muy grande, muy delicado. Se necesita amar mucho a esa personita. Y Dios te puso a vos. Dios confió en vos. Levanta tus manos que el Señor va a tocar tu vida, Padre. Renueva las fuerzas de cada madre en el nombre poderoso de Jesús. Y sean fortalecidas en el poder de tu nombre, Señor. Y que no se depriman, ni se entristezcan, ni se llenen de amargura, porque tú la tienes en alta estima, Señor. Ese ministerio de madre, donde en este día se festeja, pero tú cada día las tienes también en cuenta. Eres tú, Señor, el que le das la fuerza, eres tú el que le das la sabiduría, eres tú el que le das la estrategia para hacer malabares con la economía y llegar aún a fin de mes. Eres tú el Señor el que les provee, eres tú el que les sostiene, eres tú el que les consuela, eres tú el que le das paz, eres tú el que le das la fe necesaria para seguir y siempre seguir. Mira esas manos levantadas, Padre, porque desde aquí las bendecimos. Bendecimos a las madres y bendecimos el ministerio de las madres. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la tengan hoy, Padre. Tengan esa paz estas lindas mamás, porque están haciendo un arduo trabajo y un gran servicio para ti. Bendecimos a las madres de la Iglesia Cristiana de La Plata, en el nombre de Jesús. Y eso que te piden por sus hijos, hazlo, Padre. Las apoyamos en oración para que sus hijos crezcan en el Señor. Y si son grandes, que se vuelvan a ti. Que los hijos sean tocados y se den cuenta que será la mayor alegría de esa mamá y de ese papá. Que los hijos vengan al Señor. Las bendecimos, Padre, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el área de la salud, guárdalas y guarda también a sus hijos.
cúbrelos y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Ahora pónganse lo más en fila que pueda, pero mirando para allá, hermanas. Así pónganse, una al lado de otra, de una fila, no dos. Eso, a lo largo, eso, a lo largo, 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 a lo largo. Se van a poner de pie todos los hermanos. Las madres no hagan nada, solo reciban. Levanten todos la mano los que están allí. Y digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche queremos bendecir a las madres que hoy están aquí y agradecerte por todo el servicio que hacen por sus hijos. Honramos y respetamos el ministerio de ser mamá. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.